Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te mostramos que un mundo mejor es posible. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo que parece un oxímoron, una contradicción en sí misma, pero que existe, vaya que sí existe. Hablamos de banca ética con Juan Garibi, director de Desarrollo y Estrategia de FIARE. ¿Cómo estamos, Juan? Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues encantado de estar aquí contigo y que nos cuentes que es verdad, que la banca ética existe, FIARE es un gran ejemplo de ello. Yo diría, conozco FIARE desde hace años, como bien sabes, para mí son dos cosas interesantes FIARE. Es banca ética, por un lado, y también es una banca controlada por la ciudadanía. No solamente es ética en el sentido de el tipo de actividades que apoya, en las que financia, de las que de alguna manera pues tiene relación, sino también ese control. Si quieres, vamos a empezar un poco por esta dimensión ética. Explícanos que sí, que un banco puede ser ético y funcionar. Bueno, vamos a ver, si se lo preguntaran a nuestros padres o a nuestros abuelos, seguramente, pues igual no tendrían tantas dudas, ¿no? Porque han vivido una época en que, por ejemplo, las cajas de ahorro estaban muy pegadas al territorio, la gente estaba muy relacionada con ellas, siempre tenían una cuenta, incluso una buena imagen de lo que han sido históricamente las cajas de ahorros en nuestro país, ¿no? Nosotros lo que intentamos es rescatar los elementos positivos de cada una de las tipologías de entidades que hay o que ha habido, ¿no? Por una parte, de las propias cajas de ahorros, el compromiso con el territorio, el compromiso con la comunidad y la ausencia de ánimo de lucro, en el sentido que no distribuyes un beneficio a un propietario que lo está reclamando, ¿no? En segundo lugar, de las cooperativas de crédito, al final somos una cooperativa de crédito y, por tanto, somos una entidad democrática, participada, pues de ahí tomamos el sentido de las decisiones, no solo técnicas, sino las decisiones tomadas con criterio de una persona, un voto, ¿no? En una entidad que gestiona fondos y que gestiona capital, pues es difícil entender que luego las decisiones no se toman en función del peso de tu capital, ¿no? Y el tercer elemento, que sería el de las finanzas éticas, como antes decías, ¿no? El de la definición clara de dónde pones el dinero, que tu dinero solo esté en aquellos sitios que has identificado, que tengan un impacto positivo y que además sea controlable y explicable correctamente, ¿no? De manera que de esa forma cualquiera que sea cliente o socia nuestro, pues sabe dónde está su dinero, ¿no? Sabe en todo momento que hemos prestado aquí, 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 aquí y a quién, ¿no? Eso significa que nuestros errores se van a ver en directo, ¿no? Porque alguna vez te equivocas seguro, ¿no? Pero bueno, pero al menos, la transparencia es para algo. La transparencia no es para decir cosas que luego no te gustan, sino para decir cosas que puede ser que algunas, pues, pongan de manifiesto, algunos errores, ¿no? Entonces, tiene en común todo eso, ¿no? Proyecto democrático, proyecto de desarrollo comunitario y proyecto de transparencia y de inversión en lo positivo, ¿no? Si quieres, vamos a ahondar un poco en lo que es la organización de FIARE, que son redes territoriales, porque sí, es un modelo participativo. Y eso significa, imaginemos que yo, si por ejemplo estoy en FIARE Madrid, yo que vivo en Madrid, yo puedo de alguna manera participar en la gestión del banco y a más, como dirían los catalanes, ¿puedo tener algo que decir en dónde se invierte el dinero del banco? Hasta cierto punto sí. Luego es verdad que al final, pues, la organización tiene profesionales en plantilla que somos los que en el día a día hacemos las cosas, ¿no? Es decir, no sometemos a votación, lo que hacemos todos los días en nuestro Claro. trabajo. Pero, lo que sí tenemos es, como un sistema mixto de participación. Por una parte, las personas y organizaciones, físicas o jurídicas, pueden participar en el banco haciéndose socias y se asignan siempre a una circunscripción territorial, ¿no? En este caso, en tu caso sería Madrid, en el mío sería Vizcaya, ¿no? Que había antes 2 grupos y se han unido en uno para hacer más fácil la gestión, ¿no? A partir de ahí, cada circunscripción convoca asambleas locales donde, se tratan temas de interés del territorio y algunos generales que hay que declinar en el territorio y definen un plan de acción para el propio territorio, ¿no? ¿Qué es importante para el banco hacer en Madrid? ¿Qué es lo que la sociedad madrileña ahora necesita de nosotras? ¿Dónde podemos trabajar con más interés? Además, hay una persona que le representa y, por tanto, representa al banco en el territorio desde el punto de vista institucional y nombra personas que son evaluadoras, que nosotros llamamos socioambientales. Nosotros, para dar un préstamo, hacemos una evaluación financiera que hacemos profesionales del banco y una evaluación socioambiental que hacen socios y socias del territorio, en el que nos dicen si el proyecto que nos pide financiación de alguna manera es coherente con nuestra filosofía.
Por tanto, no decide lo que hace el banco, pero sí le pone límites a lo que hace el banco. Ese socio o socia organizado en el territorio, a través de la evaluación, está marcando la orientación del banco hacia ahí no y hacia ahí sí, ¿no? Es importante que esto lo hagan personas socias porque en ningún caso están viciadas por un interés comercial. Es decir, yo puedo tener interés en vender más Ujú, y eso me puede llevar, bueno, a, comillas, flexibilizar un poco, hacer más laxos los criterios para que puedan entrar cosas que normalmente no entrarían, pero nos pueden ayudar a hacer volumen, ¿no? En cambio, esa entrada en la decisión de socios y socias para dar un criterio a la hora de tomar la decisión de, oye, cuidado, por aquí no, por esto, pues eso al final determina cuál es el perfil, ¿no? A partir de ahí, pues hay otras maneras de participación. Antes decía que era un doble, estructurado de una manera doble. Hay entidades que juegan un rol específico que se llaman socios de referencia, que son entidades que siguen teniendo una persona un voto en la asamblea, pero que pueden sugerir nombres para el ah, consejo de administración del banco, que pueden hacer propuestas en su condición de entidades relevantes que juegan un papel de dinamización de nuestro banco, ¿no? Luego, esas personas que se proponen por socios y socias recogiendo firmas, por miembros de la mesa de socios de referencia, por lo que nosotros llamamos portadores de valor, todas esas candidaturas se votan una persona, un voto en la asamblea. Es decir, se trata de que no se les dé más voto, pero sí se les dé una opción de hacer propuestas para que al final, por decir una manera, por poner un ejemplo claro, eh, tú como persona socia o, yo qué sé, la Red de Economía Alternativa y Solidaria o Cáritas Española, votáis lo mismo. Una persona, un voto. Seáis quien seáis. Ahora, pues a ellos se les consultan aspectos claro. que igual no tiene sentido que se te consulten a ti, como, oye, ¿qué persona del ámbito de la intervención social creéis que podría estar en el consejo de administración? Como es gratuito estar en el consejo de administración, no es una gran oportunidad que te propongan, pero sí es verdad que ahí también un socio o socia puede al final ser miembro del consejo de administración, aunque tenga el mínimo de capital social, que son 295 euros, puede estar en el consejo de administración del banco, no representando, por tanto, una cuota de poder, sino representando una sensibilidad, ¿no? Claro, ahí se me ocurre que hay un eterno dilema que también, bueno, tiene mucho que ver con los movimientos sociales y cómo va la cuestión o el dilema o si quieres el desafío es de cómo armonizar esa participación ciudadana con la necesidad de que sean, bueno, en este caso, un banco que funcione, que sea efectivo, porque sería llegar al absurdo lo que pasa, y a veces ha pasado en muchos movimientos sociales, que se democratiza hasta el proceso democrático y hasta la discusión sobre el proceso se democratiza y al final todo acaba siendo una asamblea constante y eso muchas veces al final no es operativo, ¿no? Y al final nos perdemos en sacralizar los procesos y hacemos que muchas herramientas realmente nos sirvan. Y claro, esto llevado, hablamos de participación social, llevado a un banco, me imagino que ha tenido que ser un proceso de años para llegar a una fórmula en la cual se consiga eso, una participación ciudadana con una efectividad que permita que sea un banco bueno, cada vez mayor y que sea pues, efectivo y que funcione bien, con sus valores, pero que funcione. Sí, es un desafío. Quizá viene atenuado también porque nuestro sector está hiperregulado, ¿no? Entonces, no puedes hacer todo lo que te gustaría. No se trata de votar cosas que Claro. te está diciendo el Banco de España que tienes que hacer así. Es decir, lo que te está diciendo la normativa, ¿no? Entonces, habiendo tal un marco de juego tan acotado, es dentro de ese marco donde podemos decidir, ¿no? Al final, hay un elemento clave que es la gobernanza. Al tener cada persona un voto, no tenemos grupos de poder. No hay un poder económico que quiera controlar el banco. Por tanto, ya participar en los distintos estamentos del banco es absolutamente democrático, solo hace falta que te voten. Y ahí ya, evidentemente, el órgano máximo de decisión es el Consejo de Administración del banco, y como está formado por personas elegidas de la base social, fíjate si se puede decidir que se puede hasta decidir, ¿no? Se puede hasta estar en el órgano último y tomar las decisiones definitivas, ¿no? Pero en todo lo demás, pues hombre, siempre hay un equilibrio. Los socios del territorio se reúnen, nombran a sus representantes, nosotros nos reunimos con los representantes, por ejemplo,
Pongo un ejemplo práctico. Nosotros vamos a empezar en enero con una persona bueno, si todo sale según lo previsto, con una persona en Andalucía. Ujú, Hemos recibido ya propuestas de candidaturas, estamos evaluándolas y la semana que viene empezaremos probablemente a hacer las primeras entrevistas. Si todo funciona, pues en enero estaremos con una persona trabajando en Andalucía, eh, no con una oficina abierta al público, sino una persona desplazada para visitar entidades. Hombre, nosotros esta decisión es una decisión que al final se ha tomado en el banco, que se ha incluido en el presupuesto que ha sido aprobado por el Consejo de Administración. Pero esa decisión entra en el presupuesto y se propone como una acción para el año que viene por la presión de los socios y socias del territorio que dicen, oye, yo soy socio de este banco, estamos respondiendo, cada vez hay más actividad en Andalucía, pero en cambio no hay personas aquí contratadas. Eso pues hace a veces más difícil el acceso a los servicios del banco, más lejano, más distante, en los que no son por Internet. Por tanto, pues esto sería útil, esa presión, pues al final va calando y al final el banco toma la decisión de, bueno, vamos a dar respuesta a esta dinámica poniendo una persona allí. ¿Y cómo se hace? Pues convocando a las representantes de los, en este caso, los dos grupos territoriales, oriental y occidental, de socios y socias de Andalucía. Como la persona va a estar en Sevilla, se convoca también a los socios y socias extremeños. Al final está más cerca Sevilla de Badajoz que de Almería, por decirlo de mm, alguna manera claro, a los socios de referencia que están en el territorio y se habla con ellos de, oye, ¿cuál es la idea? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo queremos hacer? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo enfocaríais esto? Etcétera, ¿no? De manera que al final, pues hay una, bueno, nosotros le llamamos comunidad de acción, una, una puesta en común y un compartir dónde está cada uno. Al final, yo no entro a valorar si hay que admitir o no a una persona socia, no entro a valorar la evaluación ética de los proyectos, puedo compartir, pero no es mi ámbito de decisión, pero sí es mi ámbito de decisión, si apruebo o no un crédito, y ahí son los socios y socias los que pueden decir, oye, joder, pues este creo que es una entidad buena, creo que la conocemos, tal, pero no cuestionan que al final es una decisión profesional que yo pongo mi huella y puede venir el Banco de España y decir, oye, estáis aprobando cosas que no tienen ningún sentido porque este tío es un zoquete. Entonces, bueno, pero eso solo puede decir de mí, no lo puede decir de un socio que participa de una manera no contratada. Por eso cada uno tiene que tener su espacio claro. y ese equilibrio es la clave, ¿no? Saber cuál es el sitio de cada uno y abstenerse cada uno de invadir el espacio del otro, respetarlo y cuidarlo, ¿no? O sea, es darle legitimidad, acompañarlo y darle el espacio que necesita, dárselo entero y reconocerlo para que todos nos sintamos legitimados en el esquema de funcionamiento. Creo que ha quedado bastante clara bueno, esta forma de operar, esta estructura, bastante equilibrada y muy interesante, muy efectiva. Y si quieres vamos a profundizar un poco más para que la gente que nos esté viendo entienda un poco de qué va la banca ética. Dos preguntas, aunque puede ser una. ¿En qué invierte un banco ético para ser ético y en qué nunca va a invertir? Vale, empiezo por la segunda, porque la primera hay que matizarla, ¿vale? En función de la orientación del banco. ¿En qué no va a invertir nunca un banco ético? Bueno, pues en cosas que se consideren que son perjudiciales. Es decir, perjudiciales o incluso en cosas que son neutras directamente. Un banco ético no está para competir con bancos, en principio, con bancos convencionales en cosas o con bancos clásicos, porque no parezca que es peyorativo, en cosas que ya hacen otras entidades, ¿no? Luego es verdad que hay gente que dice, oye, pues yo prefiero pedirte el préstamo a ti que pedirlo a ese banco, aunque lo que yo haga sea normal y no tenga ningún elemento así, bueno, particular, pues prefiero pudiendo elegir. Y ahí puede estar la duda, ¿no? Pero en principio, un banco ético no va a invertir en actividades que sean neutras respecto al medio ambiente, neutras, evidentemente, o negativas, que sean neutras o negativas respecto a la comunidad, neutras o negativas respecto a su impacto social, contrataciones, tipos de contratos, niveles de salarios, ratios salariales entre quien más y quien menos gana, trabajo comunitario, elección de proveedores, etcétera, ¿no? Hay una serie, una batería de indicadores en los que mides los tres elementos, ¿no? La gobernanza de la entidad, su impacto ambiental y su impacto social. Si no es positivo, pues no te merece la pena entrar. Si es negativo, claramente no, ¿no? Y ahora, si es positivo, luego hay que ver cómo cada entidad determina qué es positivo. Y esto es un criterio valorativo y depende un poco de Claro. cómo se mueva cada entidad, ¿no? Pues, por ejemplo, para nosotros eh, puede haber elementos, pongo un ejemplo clásico conflictivo, ¿vale? Una empresa que cierra y se dedica a una actividad neutra. O sea, no trabaja ni servicios sociales,
ni agricultura de proximidad, ni agricultura ecológica, ni energías renovables, ni trabajo para la comunidad. No, simplemente, no sé, el negocio que quieras, una ferretería, ¿vale? Y no estoy en contra de la ferretería, era para poner un negocio que aparentemente no es ni es inocuo, o sea, no es ni negativo ni es positivo per se. Y es una ferretería que es una sociedad limitada que pertenece a una persona que ha montado ese negocio, pues, como proyecto de autoempleo, ha generado un cierto empleo, contrata personas y luego intenta ganar lo máximo posible y llevárselo para su casa. Legítimo, por cierto, ¿eh? No lo critico, ni mucho menos. Ese negocio, en principio, pues no tiene elementos para ser financiado por un banco ético. Supongamos que esa persona se jubila y al ir a jubilar dice, bueno, voy a cerrar por jubilación. Y las personas trabajadoras dicen, yo no quiero perder mi puesto de trabajo, estaría dispuesto a crear una cooperativa y entre los trabajadores y trabajadoras estamos aquí, comprar esa, ese negocio a la persona que se jubila. Claro, según el enfoque de banca ética que utilices, puedes decir no, porque no hay un impacto objetivo positivo, sigue siendo una ferretería, por decirlo de una manera. O, en nuestro caso, nosotros decimos, bueno, hay un impacto objetivo potencial, pero luego hay un impacto subjetivo también, que es la estructura jurídica y el impacto en las personas que lideran el proyecto, ¿no? Estamos hablando de generación de empleo, mantenimiento de empleo, forma jurídica cooperativa democrática. Por tanto, aunque el impacto objetivo no se dé, el impacto subjetivo si se da, nosotros sí lo financiaríamos, por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que hay casos limítrofes, ¿no? O sea, entonces siempre puedes poner casos de estudio muy sesudos, ¿no? Por ejemplo, la producción de agricultura ecológica certificada para la venta al extranjero y el envío de lo vendido por vehículo terrestre hasta el extranjero donde vas a vender, ¿no? Pues dices, joder, pues la producción parece ecológica, pero el producto, una vez que lo montas en la camioneta y lo mandas a Alemania, por el camino va perdiendo nivel ecológico a marchas forzadas, ¿no? Bueno, Claramente. pues hay que valorarlo. O sea, esto realmente sí, no. Una fundación que dices, joder, es una entidad sin ánimo de lucro. Normalmente las fundaciones no son necesariamente democráticas. Tienen un patronato que se autorrenueva. Bueno, vale, hace actividad sin ánimo de lucro y de repente pues ves unas diferencias salariales enormes, ves un abuso de contratos temporales. eh, bueno, dices eso, por mucho que sea sin ánimo de lucro, subjetivamente tiene un impacto positivo, objetivamente el sector en el que trabaja también, pero luego también tiene unos elementos de minusvalor social en la gestión de los recursos humanos que ponen en duda la bondad de ese proyecto, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay que valorar. No es nada fácil. El 90%, 80% de los casos son muy claros y son sí es un 75 y no es un 5, realmente no se acerca aquí a alguien que tiene un no claro, salvo que le hayan dicho que no en muchos Claro. sitios y viene a probar. Y luego hay un 20% que para eso está la formación a nuestros socios y socias en la evaluación socioambiental, tener una plataforma donde se analizan indicadores, tener un sistema de backup profesionalizado para casos complejos, es decir, y asumir el error. O sea, podemos equivocarnos. No, y que a lo mejor, precisamente, como hay un proceso de acompañamiento, a lo mejor algo que empieza siendo neutro, como tú bien dices, acaba siendo más positivo o acaban derivando hacia formas de participación societaria más democráticas o a lo mejor avanzan en otras cuestiones, como por ejemplo niveles salariales más justos o temas de género. Podría ser, ¿no? Sí, sí, incluso, mira, estoy pensando en un caso concreto, ¿no? Tú empiezas produciendo, estás en el sector de la automoción y tienes una sensibilidad ecológica y empiezas produciendo, por ejemplo, gestionando motores para GLP, para gas licuado del petróleo. Claro, tú dices, gas licuado del petróleo, ya la palabra petróleo ya te espanta directamente, ¿no? Y dice, no, 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 por favor, por favor. Dice, no, pero es que es mucho más eficiente, se consume menos. No, 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 por favor, petróleo, no. Y de repente, pues pasan al biogás y luego pasan, claro, y van evolucionando en la tecnología que utilizan para que sea cada vez menos contaminante, también porque el mercado lo está exigiendo. Entonces llega un punto que ese no va a ser el criterio porque va a ser eficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde tienes que ver, ¿no? O yo qué sé, eh, cosas que te planteas, ¿eh? A mí, esto me planteaba alguien tomando un café hace poco, ¿no? Y dice, oye, tengo la oportunidad de participar en la construcción de un barco a hidrógeno y tal. Esto es hidrógeno, pero no tiene combustibles fósiles, no tiene, o sea, ¿tú participaríais? Y yo, claro, pues no sé, ¿pero a qué se dedica ese barco? ¿Qué va a hacer? ¿Transporte convencional? Tal, no lo sé, o sea, tienes que valorarlo, ¿no? Y dices, no.
producción de palas eólicas. Bien, pero ¿quién las produce? ¿Qué forma societaria es? O incluso huerto solar. No es lo mismo un huerto solar orientado a autoconsumo que monta una comunidad energética en una zona rural que no un huerto solar que es directamente una inversión masiva en el sector energético de una SICAV perteneciente a una familia con una capacidad económica fuerte. Y dices, bueno, ¿qué pintamos nosotros ahí? Sí, es limpio. Bueno, pues lo que hacen ahí es limpio, pero claro, para validar el proceso tendríamos que saber por qué tanto volumen, por qué tanto recurso invertido, de dónde se generan esos recursos para invertirse luego aquí. Entonces, bueno, no es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo. Al final tienes que estar seguro de nuestro socio o socia estaría orgulloso de que su dinero estuviera ahí. Esa es la pregunta clave, ¿no? Una cosa que se me ocurre es que, claro, al ser un banco que, por ejemplo, por lo que tú me explicas, pues a lo mejor no dais préstamos, digamos, al consumo o no tantos o no tantas hipotecas, da la sensación, y creo que es así, que sobre todo son préstamos y créditos a entidades para desarrollar estas labores o a empresas, a cooperativas. Entonces, claro, entiendo que eso afecta al modelo de negocio y que al final pues es un banco que precisamente sobre todo es un aliado de este tipo de entidades que son neutras tirando a positivas o a entidades que caminan en este sentido hacia la mejora, ¿no? Y no tanto créditos y préstamos al consumo o a otras cosas más chungas a los que invierten, en las que invierten los bancos, como armas, como especulación financiera o como estas cuestiones, claro. Mm. O sea, tenéis un campo Totalmente. más reducido de actuación, pero más interesante a lo mejor. Bueno, por decirlo, sí, en ese sentido nosotros somos especialistas, ¿no? Especialistas fundamentalmente en el tercer sector, especialistas en el emprendizaje social. Entonces, fundamentalmente trabajamos con fundaciones, asociaciones cooperativas y autónomos, fundamentalmente. Hay también mucha SL, pero suele ser una SL que pertenece a una fundación, una asociación o una empresa de inserción social, por ejemplo, o una persona que en lugar de ser autónoma como forma jurídica crea una SL pues para tener una estructura jurídica desde la que facturar y una cierta obligaciones contables un poco diferentes, ¿no? Eh, Luego, es verdad que con el desarrollo del proyecto nosotros vemos lo que ha sucedido en Italia, donde llevamos más años, y es lo que, bueno, tendencialmente puede suceder aquí, es que a medida que tú tienes más socios y socias, también las personas socias te dicen, oye, Claro. que yo además de estar quiero tener servicios, ¿no? De hecho, estamos haciendo ahora unas pruebas de créditos al consumo, en el sentido que son a particulares y son préstamos para eficiencia energética, autoconsumo o adquisición de alguna reforma energética en la vivienda o adquisición de vehículo híbrido o eléctrico, ¿no? Entonces, empezamos por ahí. Y evidentemente, en todo caso, siempre va a haber un componente que va a determinar este tipo de préstamos, que es el mutualismo. Somos una cooperativa que da servicios a las personas asociadas. Podemos hacerlo también con clientes que no sean socios y socias, pero este tipo de productos los lanzamos para las personas que están con nosotros y que quieren construir su gestión financiera con nosotros. Por lo tanto, nos piden a nosotros su financiación. Hemos empezado por el préstamo al consumo. Después de consolidar el préstamo a organizaciones, ¿llegará el préstamo a vivienda? Pues seguramente sí, pero no es nuestra prioridad. Estamos trabajando mucho en vivienda colectiva, en proyectos de cooperativas en cesión de uso, por tanto, y ya llegará lo otro, pero tampoco podemos afrontar todos los desafíos de golpe. Una entidad sin ánimo de lucro tiene ventajas y es muy bonita de ver, pero tiene una desventaja desde el punto de vista empresarial, es que no hay alguien que esté poniendo dinero para ganar mucho y recuperar y por tanto permite acelerar el crecimiento con esa inversión, sino que los crecimientos son progresivos y vamos al ritmo que podemos gestionar, ¿no? Otra cuestión muy interesante es que sí, tenéis servicios como por ejemplo, yo puedo domiciliar mi nómina y tener una tarjeta de débito, que eso es importante, ¿verdad? Que corrígeme si me equivoco. O sea, yo dispongo de esos servicios de domiciliación, todas esas cuestiones, esos servicios básicos como usuario de banca, yo los tengo en Fiare sin ningún problema. Y además Fiare, y en general la banca ética que hay en España, como vosotros, como Trio 2 con 57, aunque estés un poco hermanados, soy Cocredit, bueno, todo lo que hay aquí en finanzas éticas, soy gente seria, y esto habría que decirlo, soy gente bastante seria. De hecho, el último barómetro ha dicho que, bueno, tenéis mucha menos morosidad y tenéis una salud financiera que demuestra, quizá tiene que ver con eso de que no buscáis el beneficio fácil o el pelotazo, que tenéis unas cifras de verdad bastante saneadas en cuanto a morosidad y riesgo. Bueno, yo creo que son modelos de negocio también, ¿eh? Y hay que ver cómo se estructura la forma de trabajar y qué le aporta a cada entidad, y eso tiene sus consecuencias, ¿no? Seguramente un banco ético
O sea, no todo lo voy a pintar como esto es espectacular y esto es así porque es precioso, Claro. ¿no? También hay cosas que a veces no son tan fáciles, ¿no? Seguramente, un banco ético tiene cierta prevención, piensa que el sistema no le tiene confianza. Es decir, que realmente somos vistos como buena gente, tú lo has dicho, pero también como un tanto ONG. Y hay gente que no se cree que esto sea un banco, que esto funcione, que esto sea competitivo. Y precisamente para contrarrestar ese tipo de opiniones o de percepciones, intentamos ser absolutamente exquisitos en el elemento crítico que es la morosidad. Porque la morosidad tiene un impacto fuerte en tu cuenta de resultados, pero tiene un riesgo reputacional muy fuerte en función de cómo intentes recuperar esos impagados, ¿no? Y por eso hay que andar con muchísimo ojo, ¿no? Es decir, ahí es donde te la juegas. Puede haber modelos, ahí tenéis pues los establecimientos financieros de crédito que trabajan con crédito al consumo, que saben que van a tener una ratio de morosidad mucho más alta, pero juegan con productos estandarizables, vendibles muy fácilmente, sin apenas consumo de recursos humanos, simplemente a través de web, etcétera, o por acuerdos con comercios, y un tipo de interés más alto que les compensa unos fallidos más altos. Es decir, puede ser más rentable ese modelo, aunque tenga más fallidos, pero aguantan el riesgo reputacional de ejecutar créditos, de llevar a gente a juicio, de quedarse con su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Como nosotros eso no lo podemos hacer, pues tenemos que estructurarlo en un modelo que sea mucho más robusto desde el punto de vista de evitar situaciones de dificultad. Entonces, hacemos un análisis no basado exclusivamente en ratios y scoring, como hacen otras entidades financieras, sino que analizamos minuciosamente cada una de las operaciones. Puntualmente alguna se nos escapa, es cierto, y ahí lo que aplicamos es un principio claro, debilidad con el débil, fortaleza con el fuerte. Es decir, el que es vulnerable y le va mal, que nos lo cuente y hacemos lo que sea por reestructurar, por renegociar, por ver cómo podemos avanzar juntos. El que se hace el loco, no te paga, intenta llamarse andanas, aprovecharse de la supuesta debilidad de la banca ética, pues, oye, si tú nos tratas como un banco al uso, te trataremos como un cliente al uso. O sea, si eso es lo que estás buscando, ningún problema, no. Siempre hay abogados disponibles, ¿no? Sin embargo, pues si tú nos tratas como un proceso ético entre tú, que eres una persona con comportamientos éticos, nuestra entidad que lo es, y el circuito que hemos generado alrededor del dinero, que también es un circuito con un nivel de potencialidad de aportar cosas buenas importante, pues vamos a seguir por ahí. Es decir, vamos a seguir tranquilamente gestionando la situación y eso nos lleva a tener un ratio de fallidos ridículo, ¿no? De hecho, este año, nosotros casi todos los años, ¿no? Pues, entonces el presupuesto anual, mejoramos el presupuesto fundamentalmente porque no solemos tener eh, un consumo de los recursos que teníamos en el presupuesto previstos para eventuales fallidos, que por prudencia tienes que preverlos, pero luego en la realidad apenas se producen. Ahora mismo, ¿qué números, digamos así, qué tamaño tenéis? ¿Qué números puedes dar que ejemplifique un poco el tamaño de Ciare como banco y su crecimiento? Por utilizar cifras redondas para hacernos una idea de cuál es su crecimiento y cuál es su momento actual, nosotros en este momento en ahorro del público tendremos unos 250 millones de euros en cifras muy redondas, ¿vale? Pero lo curioso es que casi 50 de esos 250 son crecimiento de este año, o al menos más de 40, ¿no? En un año. Eso sí, sí. Eso Y quiere eso, decir, sí, por favor, bu ¿qué significa eso? Porque bueno, nuestros crecimientos siempre llevan siendo crecientes desde el principio. Nosotros empezamos en España, pongamos una fecha simbólica, el 1 de enero de 2015 con 43 millones de euros, y pues el primer año crecimos 10, el segundo crecimos y cada vez íbamos creciendo más, creciendo más, creciendo más, ¿no? Por tanto, ese crecimiento ha sido cada vez mayor, no siempre, perdón, no esto pasa es nada, una cosas del cosa, directo. no, es que esto es demencial. Me llaman de spam al teléfono de la tarjeta de datos que tengo en la tablet. O sea, ni siquiera es un teléfono. O sea, pero Madre bueno, mía. tiene un número asignado y por tanto, pues siempre se puede dar la murga a alguien a la hora que sea y donde sea, ¿no? No, decía que
El Em, crecimiento que estabais sí, 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 llevando, que ese crecimiento se produce sin crecer tan proporcionalmente en número de clientes. Es decir, se produce, pongamos por caso, un crecimiento en número de clientes del 10%, pero en cambio se produce un crecimiento en volumen del 25%. ¿Por qué? Pues porque el importe medio por cliente cada vez es mayor. Cada vez se mantienen menos, incluso cierran sus posiciones con nosotros, personas que abrieron en 2015 por: Yo quiero ayudar esto de la banca y te voy a claro, abrir una cuenta", pero lleva 5 años, no ha utilizado nunca, y entonces se le anima a que cierre porque no aporta nada, y al final tienes que llamarle porque se le ha caducado el DNI, tienes que llamarle porque no sé qué, te llaman por un certificado de para una notaría porque ha fallecido un cliente que no tenía nada o le quedaban 10 euros. Entonces, es muy farragoso si alguien realmente no va a utilizar, ¿no? Y eso se va depurando y cada vez hay más clientes que tienen con nosotros una parte más importante de su actividad, fundamentalmente organizaciones, ¿no? Y luego hay un elemento que este año está jugando algún tipo de efecto y es el inicio de algunas entidades financieras a cobrar a sus clientes si tienen un saldo mayor de X, ¿no? Claro, si tú dices yo te cobro si tienes más de 100.000 euros en cuenta y tú eres una fundación, una cooperativa, una asociación que tienes en ejecución un proyecto europeo para los próximos 2 años en el que tienes que hacer, pues yo qué sé, reforestar árboles. Y es un proyecto de 4.000.000 de euros y te han pagado uno por adelantado, pues si a partir de 100.000 tienes que pagar una comisión por tener el dinero en el banco y tienes que tenerlo obligatoriamente en el banco, en una cuenta numerada, asignada, inamovible durante toda la vida del proyecto, pues a atizar. Y entonces yo creo que hay entidades que no solo esto les ha movido un poco, sino que cuando preguntan: "Oye, pero a mí no me habéis cobrado nunca por tener dinero". Yo entiendo que en este momento el Euribor está negativo y antes era una oportunidad que alguien te trajera dinero, ahora es casi un problema. Entiendo que se le diga: "Mira, pasa esto y cuesta esto", ¿no? Hay unos costes y tenemos que cubrirlos de alguna manera. ¿Qué es lo que sucede? Que los bancos no están diciendo solo esto, sino están diciendo: "Y no te cobraríamos si un porcentaje de los recursos lo tuvieras invertido en fondos de inversión". claro. Y esto es lo que a muchas entidades sin ánimo de lucro, entidades de la intervención social, les está escamando más, porque dicen: "Yo no tengo perfil de riesgo". O sea, yo no quiero arriesgar los fondos que los tengo para un proyecto, no los tengo necesariamente para invertir. Hay otras que sí tienen ese perfil, tienen inversión a largo plazo y están dispuestas a hacerlo. Pero hay unas que dicen: "Me siento que me están forzando a entrar en un producto que no encaja con mi filosofía, que no me interesa, con lo cual prefiero pagar". Y ya que voy a elegir a quién pagar, pues prefiero pagarte a ti, que respetas lo que hago y no intentas venderme un producto que no quiero. También tenemos fondos de inversión ético, solo tenemos fondos de inversión ético, pero no los metemos como condicionante para nada. Los vendemos a las entidades que nos lo piden porque entra dentro de su política de riesgo, ¿no? Es bastante curioso que sea un problema el tema de, bueno, de que te vengan con ahorros, porque al fin y al cabo se supone que esa era la función con la que nació el banco. Vamos a hablar ya de los proyectos actuales, ya queda no mucho de entrevista. Tenemos gente en directo, digo por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Mientras tanto, pues vamos a ir precisamente a lo que estáis haciendo ahora. Me interesa mucho ese proyecto de crowdfunding. Bueno, no sé si crowdfunding o matchfunding. Ahora me explicas de impacto positivo en el ámbito de la discapacidad que acabáis de lanzar, además. Sí, nosotros tenemos históricamente un canal de crowdfunding tradicional. Tenemos dentro de la plataforma Goteo, tenemos una sección propia. Y ahí lo que hacemos es ofrecer a las entidades socias nuestras la oportunidad de utilizar ese canal para sus proyectos y hacer llegar a toda nuestra base social sus propuestas, ¿no? Es una manera también de transmitir que no pretendemos solo ser un proveedor de servicios financieros, sino también ser alguien que se implica contigo y que quiere construir juntos un futuro, ¿no? Eso nos ha funcionado bastante bien estos 2 años que lo tenemos en funcionamiento y bueno, hemos planteado este año una iniciativa que en Italia ya se lleva haciendo más años, que es una convocatoria de match funding, ¿no? Nosotros lo que hacemos es elegir una temática y con esa temática pedimos a entidades solicitud de proyectos orientados hacia esa temática, Ujú. proyectos de crowdfunding, pero la primera aportación de aquellos que sean seleccionados la hacemos nosotros y cubrimos el 25% del crowdfunding de cada proyecto. Y hemos elegido iniciar esta andadura
con esta convocatoria. Veremos qué tal sale, ¿eh? Porque llevamos una semana de convocatoria, todavía hay plazo hasta la semana que viene, me parece, para presentar proyectos. Pero sí que hemos elegido la discapacidad porque, bueno, pues los últimos años nosotros estamos muy activos en la economía social, somos miembros de la Confederación Española de la Economía Social, de CEPES, estamos en su junta directiva y, bueno, pues cada vez más, en cuanto profundizamos en el sector de la economía social, nos estamos encontrando más con el mundo de la discapacidad, ¿no? Que igual al principio pues no nos conocía o no estaba en las redes de economía solidaria donde nosotros hemos nacido, pero que, bueno, pues tiene muchísimos proyectos, desde el movimiento asociativo de familias de apoyo hasta los movimientos empresariales de centros especiales de empleo, eh, pasando por iniciativas de vivienda para estas personas, de tecnología, etcétera, ¿no? Y son proyectos que son intensivos en inversión y, por tanto, necesitan apoyo de una entidad financiera. Y bueno, una manera de decir, durante estos últimos años, estáis trabajando cada vez más con nosotros, nos estáis ayudando a hacer crecer nuestro banco, trabajando esas financiaciones, pidiéndonoslas a nosotros. Y bueno, pues queríamos responder reconociendo ese valor que hay en el sector, dándolo a conocer también a nuestra base social de manera más amplia y comprometiéndonos con ellos, ¿no? Bueno, pues lo mismo que nuestra entidad, pues por decisión de la Asamblea de Socios y Socias Trabajadoras, pues decidimos hacer huelga por el clima el viernes de hace un mes aproximadamente. Y bueno, pues con el dinero que hemos recogido ahora, pues lo vamos a emplear en proyectos de reforestación y al final el banco no se va a quedar con el dinero que no ha pagado a la plantilla por hacer huelga, sino Ujú. que lo va a aportar a proyectos que tengan que ver con un proyecto por el clima elegido y este año hemos elegido reforestación. Pues lo mismo, es decir, siempre se trata de, no somos solo un banco, somos más cosas, somos un proyecto de transformación social, somos un proyecto de construcción de una comunidad humanista, solidaria, en favor del bien común, y eso lleva pues que igual, bueno, pues somos más lentos tecnológicamente a veces, tenemos menos estructura, somos más artesanales para lo bueno y para lo malo, y eso se compensa en el otro lado con que pues hacemos las cosas desde unas convicciones y de un compartir valores que te puede llevar, pues eso, a un proyecto de crowdfunding o a plantar árboles, ¿no? En cada momento lo que corresponda. O, por ejemplo, se me ocurre que me parece muy interesante, nosotros tenemos un grupo de socios y socias particular que se llama Jóvenes por Fiare. Ajá. Es un grupo de personas por debajo de 35 años que en estos momentos varias de ellas están en Honduras visitando proyectos de microcréditos con los que estamos colaborando, de manera que también estructuramos su forma de participar en el banco que responde a unas necesidades diferentes, ¿no? Quizá no tienen capacidad económica como puede tener una persona que lleva 20 años trabajando y ha ahorrado, pero Jesús, perdón, Jesús, pero, no pero pasa nada. sí tienen la capacidad de aportar dinamismo, ideas, propuestas y de en esa participación no tener filtros, o sea, no pensar, bueno, igual si no sé, me cae. No, no, venga, hala. Y que eso también es muy sano para nuestra organización y por eso, pues intentamos cuidarles lo que podemos y ahora, pues, hay varias de esas personas que están en Honduras y hemos aprovechado que estaban en Honduras para inaugurar las cuentas de ellos ya tenían como Jóvenes por Fiare una cuenta de Instagram, pues hemos inaugurado una cuenta de Instagram del banco en España, de Fiare Banca Ética, así pues podemos también hacernos eco de esas iniciativas, ¿no? Ya estamos terminando la entrevista. Después de cada entrevista, a mí me gusta hacer un pequeño viaje por la web para que la gente pueda contactar por la web de la iniciativa a la que haya entrevistado. Entonces, ahora mostrar a la gente tanto la web del banco como también en concreto de este match funding o de crowdfunding, como lo llamemos. Sí que quiero que, bueno, pues que antes de terminar, que no haya nada que se quede en el tintero. Entonces, por ejemplo, cuéntanos precisamente qué es lo que consideras tú que debe quedar dicho para que la gente entienda precisamente qué es FIARE, su esencia. Bueno, mm, bueno, yo creo que lo importante no es que la gente se plantee, a mí me da igual, como los bancos son todos unos no sé qué es, pues no, no buscamos eso. No buscamos gente que huya de nada. Buscamos gente que ha experimentado en sus militancias diversas, que en su militancia profesional, sindical, ecológica, religiosa, espiritual, ecológica, de tantos tipos, de familia de una persona con discapacidad, que decía antes, ¿no?
en una de esas a las que dedica tiempo, dinero y energía, que eso es lo que determina la calidad de una persona, ha pensado que el dinero juega un papel y que prefiere que ese papel que juega el dinero lo haga a favor de aquello a lo que dedica tiempo, dinero y energía. Y quiere construir un camino con nosotras, ¿no? Entonces, pues viene y en lo que podemos, pues trabajamos juntos, pero sobre todo construimos juntos desde esa condición de socia, ¿no? Nosotros no queremos crecer mucho en número de clientes y en clientes muy grandes y que tengan mucho dinero y que hagan cosas muy importantes, y que también los tenemos, pero queremos crecer en buena gente que aporta valor y que ayuda a construir comunidad desde esa capilaridad y poco a poco, con esa paciencia de quien construye proyectos sociales, que no busca una solución mañana. Los del Rainbow Warrior no pretendían solucionar el clima hace 30 años, ¿no? Pretendían denunciar que algo estaba pasando y sabían que ellos no ganaban en esa guerra, en ese barco, ¿no? Pero sabían que ponían su piedra en el camino, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, tú dices, yo quiero dejar un futuro mejor a mis hijas y para eso, pues, pues me comprometo con cosas, pues esta es una a la que te puedes comprometer. Entonces, si te quieres comprometer en el ámbito de la gestión económica y del dinero, pues es un proyecto válido para eso y te esperamos con los brazos abiertos. Pues un mensaje que, vamos, yo creo que para noticias positivas no hay nada más adecuado, porque es esa línea, esa dirección que tenemos de construir un mundo mejor. No somos noticias amables, que es lo que decimos nosotros, ni noticias que quedan bien para aliviar nuestras conciencias. No, no. Intentamos hablar de la gente que intenta construir un mundo mejor, y eso a veces significa hablar de problemas o de cosas que se hacen mal, pero buscando una salida, y sobre todo significa hablar con quienes estáis en ese camino constructivo y positivo de hacer un mundo, pues eso, mejor. Así que muchas gracias, Juan Garibi, y bueno, muchas gracias y ojalá que sigáis creciendo porque vamos, desde 2015 que has dicho, no sé si eran 40 y tantos millones, hasta ahora 250, es una exageración. La próxima vez que hablemos, a ver si son 500 o 1000 millones. Bueno, veremos. Para entonces igual nos llega para fichar un futbolista al paso que van las cosas, porque también los costes de las cosas, los euros, los ceros, cada vez estamos perdiendo más la perspectiva, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que lo vemos. Éramos 8 personas, entonces somos, me parece que 31 ahora, y está previsto incorporar 4 en los primeros 6 meses del año próximo, con lo cual todo hace pensar que va a seguir ese ritmo porque es una necesidad de la sociedad, ¿no? Porque al final la gente cada vez es más consciente de las cosas, de aquello que perjudica y de aquello que beneficia y intenta alejarse de lo primero y acercarse a lo segundo. Por tanto, si somos capaces de acogerles bien y darles un buen servicio, se quedarán. Ojalá y cada vez sea mayor esta comunidad de FIARE, que no me cabe ninguna duda. Muchas gracias, Juan. Seguimos en contacto y seguimos aquí en Noticias Positivas. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, y ahora pues vamos a continuar. Lo que os decía, siempre después de cada entrevista, pues nos gusta pues un poquito, bueno, navegar por la web de la iniciativa en concreto con la que hemos hablado, pues para que veáis un poco cómo contactar. Entonces, en este caso, estamos hablando de FIARE, fiarebancaetica.coop, con dos O's, fiarebancaetica.coop, es la web de Fiare Banca Ética, de este banco. Aquí podéis entrar y, bueno, pues ver un poquito lo que hay. Ver este banco cerca de ti, aquí podéis contactar y ver las redes territoriales, pues bueno, pues a ver qué hay cerca. Aquí tienes un teléfono de contacto en esta parte, un 900, eso es gratuito. Una atención telefónica, bueno, pues para ver cómo puedes participar y formar parte. Aquí a ver qué más redes de contacto hay. Bueno, es la misma. Esto es muy importante, sabéis que siempre me gusta un poco bucear por las redes de contacto. Aquí veis las redes sociales también, ¿de acuerdo? Aquí la dirección abajo se ve legal. Si voy aquí a ver qué hay, me vuelvo a llevar aquí, pero bueno, ya veis que ahí está el 900-897-963. Y con este teléfono, bueno, pues podéis contactar. También aquí está el acceso a clientes, quiénes somos. Aquí tenéis toda la información. Perfil institucional, balance, política de crédito, historia, responsabilidad social. Es muy interesante en este tipo de entidades, pues que también son muy transparentes.
Aquí podéis ver cómo funciona la asamblea de personas socias, en consejo de administración, todo lo que hemos hablado antes, ¿no? De más o menos cómo funciona y todos los organismos y todo lo que es la red de FIARE, porque bueno, como os digo, además de esta finalidad ética y este compromiso por proyectos que aportan a la sociedad, o que al menos no la desmejoran, y siempre con la idea de que esos proyectos cada vez aporten más, pues bueno, pues esto da lugar a un perfil, digamos, institucional bastante complejo, pero que funciona, que es efectivo y que permite ese crecimiento tan formidable por 5 veces o por ahí, desde que, o más o sea, más que multiplicado por 5 veces desde que FIARE se ha puesto en marcha. Y además, bueno, pues muchísima transparencia, aquí balance social, balances de ejercicio, aquí podéis ver los ejercicios de FIARE, o sea, todo información al público, todas las cuentas de resultados. Bueno, pues la idea es que podáis ver cómo funciona el banco. Bueno, aquí se habla de particulares que tiene banca online, cuentas corrientes, tarjetas, depósitos. Bueno, pues también aparte de esa dimensión ética y social, pues tú como usuario de banca tienes los mismos servicios que puedas tener en un banco convencional, pero en este caso estás en un banco que sabe que no va a invertir en armas, que no va a invertir en el casino financiero, formar parte de cuestiones especulativas o en cosas chungas, básicamente. El término cosas chungas creo que lo engloba bastante bien. Y eso pues también para mí es algo muy positivo, y yo creo que mucha gente cada vez más está harta de, bueno, los criterios poco éticos de la banca, que es verdad que no se trata de huir de eso, que no se trata simplemente de decir esto no me gusta, sino que sí, que hay que apostar por algo diferente. Y yo creo que es un paso guay, ¿no? No cuando tú te vas de un sitio, no solo porque huele mal, ¿verdad? Sino porque además encuentras uno que huela bien, o sea, que es que además es que te mola, ¿no? Que tiene otros valores y una forma de hacer las cosas que, joder, que está bien, que aporta a la sociedad, ¿no? Pues es mucho mejor, ¿no? Pues aquí lo tienes. Y lo que decíamos antes, a ver, ay, espérate, ¿dónde era la campaña que quería yo ver de... No, este no. Vamos a la portada. Este es crowdfunding impacto positivo. Esta campaña de impacto positivo, esta vez dedicada al ámbito de la discapacidad. Aquí está el enlace, fiarebancaetica.com/crowdfunding. Entonces, aquí está el canal de Fiare en Goteo, goteo.org channel Fiare. Si queréis, mejor dicho, goteo.org/channel, canal en inglés, /Fiare, y aquí está el canal donde están los proyectos financiados o cofinanciados, mejor dicho, por FIARE. Y aquí también, bueno, de hecho aquí se pueden ver algunos de estos proyectos que se están financiando de manera participativa, una parte por la gente, por la ciudadanía, y otra parte por FIARE. A ver, Casa de las Defensoras. Esto suena muy bien. Comunidad solidaria entre defensoras y activistas, un espacio liberado para conspirar, disfrutar y comenzar a vivir la vida que soñamos. Una casa comunitaria para el encuentro de defensoras y activistas de derechos. Un espacio de formación y reflexión sobre cómo lograr una acogida junto a personas migrantes y refugiadas. Un lugar para el encuentro de movimientos. O sea, una casa para movimientos sociales, para el debate y la discusión de movimientos sociales. Tiene esa pinta. Muy interesante, desde luego, y además que es muy necesario, porque muchas veces los movimientos sociales tienen muchos problemas para reunirse y para trabajar. También aquí vemos cuestiones de renta básica, cocina cotidiana para las mujeres del sur. Qué interesante. ¿Qué es esto? Libros y recetas compartidas. Buscamos cocinar la solidaridad del mundo, recaudar fondos para construir nuevos negocios y medios de vida allí donde más se necesita. O sea, esto es un libro Ubuntu, mira, como mi sistema operativo, que en Zulu significa yo soy porque nosotros somos. Nada más humano que disfrutar compartiendo sabores. O sea, que es un libro de recetas cuyos fondos obtenidos de este proyecto van a ir destinados a Microfides, que es una fundación que da microcréditos a mujeres campesinas en países en desarrollo para apoyar a sus contrapartes locales en su trabajo con estas mujeres. Bueno,
proyectos súper chulos que tienen lugar en este canal y ahora se une pues esta nueva línea para proyectos de discapacidad. Pues muy chulo, sin lugar a dudas. Y bueno, qué decir, que la banca ética existe y vaya que sí existe. Ya veis cómo está pegando un buen subidón y qué más va a subir en los próximos años, porque creo que estamos haciendo clic. Y ya os digo, mucho más interesante que no solamente nos vayamos de una banca que no nos gusta, sino que vayamos a proyectos que además nos molan. Y bueno, vamos a cambiar ya de tema. Esta es una noticia de feagro.com, básicamente la plataforma de la agencia EFE dedicada a temas de agricultura, que habla de una nueva campaña de alimentos ecológicos que va a ligar el consumo y la protección ambiental, ¿no? Que se lanzó la pasada semana. Es una campaña del gobierno diseñada junto al sector ecológico. Eso ya de por sí es una buena noticia. De hecho, estuvo el ministro de Medio Ambiente, perdón, de Medio Ambiente, el ministro de Agricultura, José Manuel, perdón, el ministro de Agricultura es Planas, Leñe, Luis Planas, que estuvo ahí en la presentación de esta campaña y bueno, básicamente destacó Hugo Planas este aval que dan los científicos a la producción ecológica. ¿Por qué? Porque sirve para preservar el medio ambiente, evidentemente. También mejora la biodiversidad y el bienestar animal y también, evidentemente, es bueno para la sostenibilidad económica y social de las comunidades rurales, ¿no? Esto es muy importante precisamente en este debate sobre la España vaciada y la España rural, pues está muy bien porque la producción ecológica puede ser una vía para el desarrollo de estas comunidades locales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es importante en este sentido? Pues básicamente que la gente cada vez consuma más ecológico, porque si cada vez consumimos más ecológico, pues esto significará más riqueza para la gente que produce agricultura ecológica, ¿no? Que también está en esta España rural, ¿no? Estamos hablando de que en este país estamos muy altos en producción ecológica. Somos el primer país de la Unión Europea y el tercero del mundo en mayor superficie agraria ecológica. ¿De acuerdo? O sea, somos unos productores brutales. De hecho, tú vas a cualquier país europeo y hay muchísima producción ecológica española. En Alemania yo me hinché a ver producto ecológico español. No consumimos tanto, no consumimos tanto, aunque hemos subido, ¿vale? Es verdad que hemos subido. Ahora la media por persona y año en España son 53 euros, la media europea está en 84, pero hemos ido subiendo porque me suena que ya estamos en los 10 primeros y antes ni de coña, hablando en plata, así que bueno, algo hemos ido subiendo. En la presentación de esta campaña la semana pasada, bueno, estuvo la presidenta de la Asociación Vida Sana, Ángeles Parra. Hablamos hace poco con ella, con la última edición de Biocultura, que ha sido un exitazo, y ahí estuve en Biocultura en Madrid y bueno, estuvo genial, fue un soplo de aire fresco porque empiezas a ver que la cosa se está empezando a animar y que había ganas y había muchas ganas de un evento presencial y encima ecológico como Biocultura. Y bueno, pues Ángeles también ha estado aquí en esta iniciativa que, como digo, ha hecho el gobierno también acompañado y de la mano del sector ecológico. Y Ángeles pidió más compras públicas de productos biológicos para no depender tanto de la variación del consumo o las exportaciones. Y también destacó el potencial que tienen diversos subsectores como la cosmética ecocertificada y las fibras textiles. Esto es bastante lógico todo lo que dice. Por un lado, evidentemente las administraciones públicas deben dar ejemplo y si se convierten las administraciones públicas en la medida de lo posible en compradoras de productos ecológicos y alimentación ecológica, pues evidentemente va a verse el precio pues un poquito más disminuido. Se me ocurre, por ejemplo, el FODESAM de mi amigo Carlos de Prada, que también está en este fondo para la defensa y la salud ambiental. Lleva años insistiendo en que los colegios públicos compren productos ecológicos para alimentar a los niños. Eso está guay porque evidentemente sería muy bueno para los niños porque, bueno, los productos ecológicos, entre otras muchas cuestiones, están libres de sustancias contaminantes que nos afectan y que comemos muchas veces y que están no solamente, ya os digo, en el aire y la contaminación que respiramos, sino en muchos pesticidas sintéticos llenos de venenos y que nos comemos. Y los niños son más sensibles que nosotros a esos venenos, a estos pesticidas. Entonces, por un lado, que los niños coman ecológico en el colegio sería muy sano para ellos y además, evidentemente, aumentaría el consumo de esos productos y bajaría el precio para todos.
En fin, que hay muchas ventajas y que sí, que es ecológico, somos ecológicos, es el nombre de esta campaña y realmente es de lógica, de ecológica, el que tenemos que apostar por productos que son más sanos y que además van a crear riqueza en el país, porque lo ecológico es local y va a crear riqueza donde más lo necesita, que es en esa España vaciada o vacía, como lo queráis llamar, donde es necesario apoyar más a nuestros agricultores. Y además es verdad que una de las cosas que se están poniendo de manifiesto tras la pandemia es la implosión, o no sé cómo llamarle, desde luego el sector, el comercio internacional, la globalización comercial ha quedado herida de muerte y seguramente en el futuro tengamos que ir a canales de producción y distribución más locales y eso es una oportunidad muy buena para apostar por productos ecológicos más locales que creen riqueza aquí y ya que estamos pensando ecológicamente, más riqueza y más salud, ¿no? Yo creo que una buena idea, ¿no? También un poquito más rápido, esto simplemente es una noticia de bioecoactual.com, sí que quería hablar un poco de ella, tampoco nos vamos a centrar mucho, pero sí que está ya anunciándose Biofac 2022. ¿Qué es Biofac? Bueno, pues si Biocultura es la principal feria de alimentación y producción ecológica, bueno, de productos ecológicos, no solo alimentación, aunque sea muy potente, sino todo lo que es el sector bio y el consumo responsable y sostenible, pues la principal feria española es Biocultura, que también es muy importante a nivel internacional, creo que es la segunda o la tercera del mundo en importancia, y la primera es esta feria alemana, Biofac, que bueno, el año pasado se celebró de manera online, en eventos digitales y tal, y la idea es, esperemos que pase y tal, y que de verdad se lleve a cabo, porque ahora como está viendo una pequeña ola, y sí que es, bueno, una ola un poco considerable, aunque atenuada por las vacunaciones, aunque es verdad que está siendo, digamos, esta nueva ola de la COVID un poco dispar y que está afectando más allí donde hay menos gente vacunada. Pero bueno, esperemos que se siga vacunando y que las cosas sigan mejorando y que esto de la COVID deje de ser, digamos, una preocupación. Y esperemos que efectivamente Biofac vuelva no solo en evento digital, sino en formato presencial el próximo año, del 15 al 18 de febrero de 2022. Lo cual no quiere decir que no se haya aprendido y esto es lo que dice un poco el artículo, que está muy bien el formato digital y que cuando vuelva a Biofac con su manera presencial, con su formato presencial, pues que también va a seguir habiendo funciones digitales adicionales. Por ejemplo, va a haber partes del Congreso que se van a retransmitir y van a estar disponibles bajo demanda. Y bueno, pues eso que una de las cosas no buenas, sino que bueno, que al menos de lo malo se aprende es que Biofac, pues aparte del formato presencial, pues va a tener esta parte digital, digamos, y eso pues un poco enriquece lo que es la feria más importante del mundo del sector ecológico y que ojalá todo vaya bien y tenga esta presencia el año que viene en formato, como digo, presencial del 15 al 18 de febrero de 2022. Entonces eso por un lado y para terminar esto vamos a cambiar de tema, vamos a hablar un poco de noticias del mundo feminista, vamos a hablar de feminista. Esta noticia es muy interesante. En Argentina están en plena lucha entre gente, mujeres y bueno, mujeres y personas con dos dedos de frente que están luchando por la extensión del derecho al aborto, básicamente, y sectores reaccionarios que intentan impedir pues que ese derecho vaya más y, por supuesto, como arma de esta gente, pues evidentemente están las mentiras, las manipulaciones, los datos falsos. Entonces, bueno, en esta lucha que se está dando, por ejemplo, en Colombia, los magistrados de la Corte Constitucional de Colombia van a analizar la inconstitucionalidad, que ojalá se declare inconstitucional el delito de aborto y que deje de ser delito, por tanto, el aborto en Colombia. También en Honduras están las cosas candentes con el tema del aborto. Hay elecciones el próximo 28 de noviembre, vamos, pues este fin de semana creo. Y bueno, pues ha habido una manifestación del partido de gobierno, el Partido Nacional, que tuvo lugar el 7 de noviembre para oponerse a la despenalización del aborto y al comunismo. Vaya por Dios. Si veis los mensajes de más reaccionarios, tienen la misma agenda y el mismo tono delirante en todos los lugares del mundo. Y eso
casualidad, evidentemente, es que esto es una internacional reaccionaria organizada que lanza los mismos mensajes y que no son cuatro piraos. O sea, esos mensajes se lanzan porque calan y porque hay una estructura para lanzar esa. Para propalar esa mierda, con perdón, porque al fin y al cabo la mierda cumple una función biológica y esto no cumple ningún tipo de función positiva. En fin, a lo que voy, se han analizado las mentiras que se suelen propalar contra el derecho al aborto, ¿de acuerdo? Y esto ha sido F Verifica, que ha analizado 5 de estos mitos o falsas creencias más extendidos sobre el aborto, y esas 5 falsedades que ha desmontado con datos F Verifica, que es la parte de la agencia F que se dedica precisamente a los bulos. Vamos a hablar un poco de ellos rápidamente. Primero, que no se multiplican los casos de aborto tras la legalización, ni mucho menos. Si queréis, al revés, las tasas de aborto disminuyen significativamente. Desde el año 90 se ha estudiado ese descenso en los países desarrollados, que es donde precisamente se ha logrado la despenalización del aborto. En cambio, en las naciones en desarrollo donde continúa siendo ilegal el aborto, donde sigue siendo penado, pues no se han reducido los abortos. Y se citan, por ejemplo, los casos de Haití, Nicaragua, El Salvador y Honduras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo de la marcha del otro día y tal, hablando del aborto y el comunismo. Pues resulta que en Honduras es que hay muchos abortos, curiosamente, donde vamos a donde vamos, que precisamente donde no hay leyes que favorezcan el derecho al aborto, hay más abortos. Entonces, eso es así, está avalado científicamente, ¿de acuerdo? Y una cosa interesante, dicen, por ejemplo, muchas mujeres recurren a la interrupción del embarazo sin reportarlo a ninguna entidad médica por miedo a ser denunciadas, pero cuando se vuelve legal emergen los casos que se hacían en la clandestinidad. Claro, no es que aumenten los casos de aborto cuando se legaliza, sino que los abortos que antes se hacían en la clandestinidad pues salen a la luz pública, que son cosas muy diferentes, ¿de acuerdo? Tampoco es verdad que el aborto haga que aumente la mortalidad materna. Evidentemente es falso. Precisamente si se legaliza el aborto, al ser abortos controlados médicamente y hechos como Dios manda, pues va a ser mucho más fácil que las mujeres que abortan por conductos legales, reglamentarios, bien hechos por sanidad pública, etcétera, pues puedan sobrevivir. Y en cambio, si practicas abortos clandestinos, allá donde no es legal, pues evidentemente esos abortos clandestinos son mucho más peligrosos. Creo que es que no tiene mucho sentido. Es tan evidente que esto es mentira. Tampoco es verdad que el aborto cause cáncer de mama. Lo ha negado la OMS, ¿vale? Mentira, ¿vale? Sin más ni más. No hay ningún tipo de relación. No hay estudios que encuentren relación. No hay ninguna base científica en esto. Tampoco es verdad que deje secuelas mentales a largo plazo, ¿vale? Esto es muy importante. En el 2008 la Universidad de Johns Hopkins revisó 21 estudios que involucraban a 150.000 mujeres, que no está mal, ¿vale? Y encontró que los abortos, cuando se realizan cumpliendo los estándares de calidad, esto es importante, hablamos de abortos bien hechos, ¿de acuerdo? No abortos realizados de forma clandestina por la puerta de atrás y en plan chungo, sino abortos como se tienen que hacer, con todas las garantías, no provocan problemas de salud mental a largo plazo. A largo plazo, evidentemente, eso no significa que a corto tenga sus repercusiones, pero hablamos de a largo plazo. De hecho, según otra investigación de la Universidad de California, resulta que aquellas mujeres que no pudieron acceder a un aborto, las que no pudieron abortar, al revés, precisamente lo que pasa es que las que quisieron abortar y no pudieron abortar, al final sí que acaban experimentando altos niveles de ansiedad, una satisfacción vital menor y una menor autoestima. O sea, lo que ocurre es básicamente lo contrario. Las que querían abortar y no pudieron, precisamente por ello, pues tienen problemas mentales. Y creo que esto ya está. No vale. Y que aún hay mujeres que enfrentan juicios por abortar. Sí, que hay gente que dice que no es verdad que haya mujeres en la cárcel por abortar, que eso es mentira. Y sí que hay mujeres en la cárcel por ese delito. Hay 200 mujeres presas por delitos relacionados. Por ejemplo, esto ha pasado en México, en ONGs mexicanas han dicho que, bueno, que aunque no existen mujeres en la cárcel por ese delito en específico, hay 200 mujeres presas por delitos relacionados como partos espontáneos,
abortos prematuros o emergencias obstétricas. Además, en Colombia, el estudio Criminalización por el delito de aborto en Colombia, que lo hizo la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres e investigadores de la Universidad de los Andes, dice que desde 2008 hay alrededor de 400 casos judiciales por abortar cada año, y eso es un aumento de un 320% más que en 2005. O sea, que sí hay una judicialización y hay mujeres en la cárcel, ¿de acuerdo? Esto es así. Y bueno, pues está claro y no hay más. O sea, quien vaya en contra del derecho al aborto, pues va en contra de un derecho fundamental como el que básicamente debe tener toda mujer, de elegir, primero, si quiere ser madre o no quiere ser madre, y segundo, elegir también cuándo. No solo si quiere o no quiere, sino, por supuesto, elegir cuándo. Y con quién, por supuesto, está claro, ¿no? Y la última que quería hablar de feminista, bueno, Margarita Salas, la ya desaparecida científica, una científica como la copa de un pino, que bueno, también fue noticia hace poco porque no hace nada, pues se le rindió un homenaje en Madrid, fue el 7 de noviembre, que se cumplieron 2 años de su fallecimiento, y en la sede principal del CSIC. En este homenaje estuvo la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, y los consejeros responsables de Ciencia de Madrid, Asturias y Extremadura. Entonces, bueno, también ha servido para poner en marcha este evento, pues la fundación. Va a haber una fundación de Margarita Salas, la fundación que va a llevar su nombre, y que va a estar su hija, bueno, al frente de esta fundación, va a presidir esta fundación, su hija Lucía Viñuelas Salas. Y es muy importante que exista esa fundación porque Margarita Salas no solamente era una gran científica, sino también una gran divulgadora. De hecho, decía además, decía y hacía una gran defensa de la necesidad de investigación. Margarita Salas decía que un país sin investigación es un país sin desarrollo, ¿de acuerdo? Y bueno, está claro que eso significa pensar un modelo muy diferente para este país, que no suele apostar por la ciencia y por lo que se llama I+D+I. Entonces, que se empiece, al menos en el discurso, a hablar de mujeres como Margarita Salas, que precisamente tenía ese mensaje, pues está genial. También es genial que llegue la ministra y que se refiere a Margarita Salas como un referente para atraer las vocaciones científicas de las niñas, que todavía son minoritarias las vocaciones científicas entre las niñas. Y claro, se necesitan precisamente pues más referentes, ¿no? Entonces, como destacó Morán, uno de esos referentes pues tiene que ser Margarita Salas, y para eso también está esta fundación, que bueno, que también tiene que tener ese perfil académico, ese perfil de estar en contacto con los niños y sobre todo las niñas en los colegios, ese perfil un poco de, bueno, sí, de docencia y de divulgación, ¿no? Entonces, como yo no tengo ni puñetera idea, digamos, de la parte más puramente científica de lo que hacía Margarita Salas, pero entiendo su importancia en el mundo de la ciencia y sobre todo en un país con tan poca importancia de la ciencia históricamente como España, sí que tengo aquí un vídeo muy cortito que lo hizo la Universidad de Navarra, el Museo de Ciencias Universidad de Navarra y otros, bueno, aquí veréis también en el vídeo pues un poquito gente que participa, y vamos a ponerle el audio para que veáis un poquito, resumido en nada, en 3 minutos, el perfil de Margarita Salas, que lo van a explicar mucho mejor que yo. Así que adentro vídeo. Margarita Salas, los secretos del fago Phi29. Las bacterias también pueden ser infectadas por un virus. Los fagos son virus que infectan bacterias. El fago Phi29 es un virus que infecta a la bacteria Bacillus subtilis y se reproduce en su interior. En los años 70, un grupo de investigadores descubrió que este pequeño virus producía una proteína, la ADN polimerasa, capaz de copiar y amplificar pequeñas cantidades de ADN de forma rápida y sencilla. Aquella proteína se patentó y esa patente generó varios millones de euros de beneficios y ha sido la más rentable de la historia de la ciencia española. El grupo de investigación que descubrió la polimerasa del fago Phi29 estaba liderado por una mujer, y esa mujer era Margarita Salas.
Margarita nació en un pueblecito de la costa asturiana llamado Canero en noviembre de 1938, en mitad de la Guerra Civil. Estudió en un colegio de monjas hasta terminar bachillerato, donde desarrolló su interés por las ciencias. Siendo universitaria, un verano, durante una comida familiar, su padre invitó a Severo Ochoa, quien le propuso asistir a una de sus conferencias en Oviedo. Fue entonces cuando Margarita quedó fascinada por la investigación y por el que sería el amor de su vida, su amigo y compañero de trabajo, Eladio Viñuela. Severo Ochoa propuso a Margarita realizar su tesis doctoral en Madrid y le escribió una carta de recomendación a Alberto Sols para que la admitiera como doctoranda. En ese momento, Sols esperaba muy poco del trabajo científico de una mujer, pero no pudo negarse. En 1964, ella y su marido fueron aceptados como investigadores en el laboratorio de Severo Ochoa en la Universidad de Nueva York. En ese laboratorio se dedicaron a descubrir los mecanismos por los que la información genética se transfiere del ADN a las proteínas. Margarita contribuyó con dos descubrimientos esenciales: que la lectura del ADN solo se realiza en una dirección y el triplete de nucleótidos, que representa una señal de terminación de la síntesis de proteínas. En Nueva York, Margarita nunca se sintió discriminada por ser mujer, pero cuando volvió a España comenzó a estar a la sombra de su marido, por ser hombre y trabajar en el mismo proyecto. Por ello, Eladio decidió apartarse para que su esposa siguiera adelante. Cambió de proyecto y comenzó a trabajar con el virus de la peste porcina africana. Así, dejó la investigación sobre el fago Fi29 exclusivamente en manos de Margarita. Margarita Salas fue la primera mujer en dirigir el Centro de Biología Molecular de Madrid. A lo largo de su vida recibió múltiples reconocimientos y distinciones por su labor de investigación. A finales de 2019, el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC pasó a denominarse Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas. Margarita Salas fue un ejemplo de motivación, creatividad, rigor y perseverancia para todos los jóvenes científicos españoles. Continuó trabajando en el laboratorio hasta pocas semanas antes de su muerte, el 7 de noviembre de 2019, a los 80 años de edad. Aquí tenemos Museo de Ciencias Universidad de Navarra y Women for Science and Technology. Y nos vamos a venir aquí. Un momentito, por favor. Perdón, que se ha colado algo que no debía colarse. En fin, pues sí. Queda claro, aunque no tenga ni puñetera idea de lo que es esa rama de la ciencia, en general de ciencias, pero sobre todo de esto de la microbiología. Estamos hablando de una científica brutal, Margarita Salas, que además ha sido su descubrimiento el más rentable de la historia del CSIC, o sea, ha hecho ciencia buena y encima ciencia que ha puesto a la ciencia española, pues digamos, al primer nivel mundial, ¿no? Y eso es muy importante. Y por eso mismo hay que destacar esa figura y ojalá esa Fundación Margarita Salas trabaje mucho y bien y dé lugar a cada vez más científicas españolas que pongan la ciencia donde se merece y a la mujer científica pues también. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dale like o suscríbete dependiendo de por dónde nos estás viendo. Si nos estás viendo, por ejemplo, en directo en Twitch, o si nos estás viendo en YouTube, o si nos estás escuchando en iVoox, que tenemos de todo y para todos los públicos. Y nada más, simplemente muchas gracias por estar ahí y te deseo que el mundo te traiga muchas noticias positivas todo el rato. Hasta la próxima, chao.